Hola a todos. Continuamos con el estudio a la epístola a Tito. Como habíamos visto la clase anterior, Pablo le está dando dirección de cómo él, como pastor, tiene que formar un liderazgo para llevar adelante la obra en esta isla que es Creta, que pertenece a Grecia actualmente, pero que en aquel tiempo estaba inmersa en el Imperio Romano con todo lo que significaba ser parte del Imperio Romano y cómo había afectado la parte social de este imperio en esta sociedad. Y Pablo en el primer capítulo había dado dirección en cuanto a la formación del liderazgo, porque según cuenta la historia había varias iglesias ya formadas en esta isla, una isla muy importante en el Mediterráneo, una isla muy grande con muchos puertos, muy estratégica y que tenía que tener iglesias sólidas y Tito tenía esta misión. Y termina este capítulo 1 diciendo que tenga cuidado de los que estaban a favor del judaísmo dentro de la iglesia y con todas las costumbres que querían meter a los nuevos cristianos en cuanto a la circuncisión, que él les dice en el último versículo del capítulo 1, aquellos que profesan conocer a Dios, pero que lo niegan con sus hechos, que tenga cuidado, que él defienda la sana doctrina. Y comienza el capítulo 2, donde vamos a estudiar hoy, que él habla de que él tiene que fijar metas, cómo poder encaminar ahora a las familias de la iglesia y cómo tienen que ser esas familias, que tienen que ser familias sanas. Cuando vemos la sociedad de aquel entonces, difiere mucho a lo que es la sociedad hoy en día. Y nosotros tenemos que tener en cuenta de que la Biblia nunca pierde vigor, nunca queda fuera de sistema y que nunca pasa de moda. Todo lo que tenemos en la palabra de Dios está escrito para todas las épocas, pero sí que tenemos que tener en cuenta el contexto histórico por qué Pablo escribe a esta sociedad. Muchas veces se ha tratado de desvirtuar la palabra diciendo que es machista, que se habla no con dignidad para las mujeres, y no es así, porque Dios envió a Jesús para dignificar a la mujer, a los niños y para transformar a la sociedad en una sociedad moralmente superior, una sociedad donde Jesús caminó, que denigraba a la mujer, que la mujer no tenía ningún derecho y los niños, por ejemplo, eran considerados como cosas y los esclavos también como un mueble eran considerados. Cuando tú estudias el derecho romanos, ves de qué forma es descalificada la mujer, no tiene ningún derecho ni a heredar, ni a disponer de ningún bien, ni a hacer ninguna cosa que no sea, que no esté sujeta al pater familia o a su esposo. Y realmente solamente está indicada en esa sociedad para criar hijos, para tener hijos y ocuparse de la casa. Pero aquí Pablo también da consejos a una sociedad que él en el capítulo 1 realmente la describe muy duramente. Él cuando habla de los cretenses, los habla mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. Una descripción muy particular de Pablo, pero es verdad, era una sociedad muy diferente a las del Mediterráneo, sobre todo porque eran dados al vino y se los consideraba mentirosos e hipócritas. Así que Pablo está delineando cómo tiene que ser ahora una familia cristiana y les habla en cuanto a los ancianos y a las ancianas. Y este nombre de ancianos, no porque eran mayores de 70 años, sino en aquel entonces una persona se consideraba anciana cuando tenía entre 40 y 60 años. Y les da consejos como tienen que ser y les dice a los ancianos que sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia.
cualidades que tenían que tener como hijos de Dios, diferentes a la sociedad en la que vivían. Y a las ancianas, que eran mujeres seguramente de mi edad, que sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas al vino, maestras del bien, y que tenían que instruir a las más jovencitas cómo tenían que llevar adelante su hogar, ser prudentes, castas, amar a sus maridos y a sus hijos, y estar sujetas a sus maridos. Pero para comenzar aquí te quiero decir que esto de ser maestras del bien, ellas tenían que dejar un legado, una influencia sobre la generación que venía después de ellas y dejar una huella en estas jovencitas que tenían que llevar un hogar adelante, y no es porque estén sujetas a sus maridos y tenían que tener otra función, sino que en diferentes roles estar esa sujeción significaba estar bajo la cobertura de su esposo. Y maestras del bien es porque tenían que enseñarles cómo ordenar su hogar. El Señor nos enseña a las mujeres a que somos nosotras las que edificamos el hogar en cuanto al orden, en cuanto al funcionamiento. Eso no es ninguna actitud machista, sino en diferentes roles. Hoy en día trabaja el hombre, trabaja la mujer y somos un equipo en la organización de nuestro hogar, en diferentes roles, todos trabajamos para que el hogar salga adelante. Por eso te aclaré que la Biblia no está desactualizada, sino que esto de estar sujetas es estar bajo la cobertura del esposo, que es el que va a amarnos, que va a amar como Cristo amó la iglesia, y entiende que también la mujer es un vaso frágil que necesita esa cobertura espiritual. Así que aquí Pablo da un consejo a la familia, cómo tienen que ser dentro de la sociedad. También habla sobre los esclavos, cómo tienen que los esclavos mostrarse fiel a sus amos. Eso no quiere decir que Pablo esté a favor de la esclavitud, pero que era lo común en esa época, en este imperio, un imperio cruel, un imperio que la base de la economía era la esclavitud. Por eso el imperio romano nos ha dejado caminos, puentes, una infraestructura impresionante, y todo en base a la esclavitud. Por eso cuando vino el cristianismo era una nueva filosofía, según para los romanos, donde equiparaba la igualdad entre los amos y los esclavos, y eso era un gran riesgo. Pero dentro de la iglesia, Pablo dice aquí que ellos tienen, que los esclavos tienen que ser fiel y honrar a sus amos, sin ser respondones. Y eso está bueno porque también nos da un consejo, cambiando el ángulo sin hablar de esclavitud, pero todos los que son y somos empleados tenemos que también dar buen testimonio ante nuestro empleador de que somos dignos de su confianza, y que podamos mostrar que Cristo también está en nosotros y somos todos iguales para el Señor. Esta epístola es preciosa porque también Pablo nos habla de la gracia de Dios y cómo permite que la gracia nos enseñe cada día a disfrutar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Para terminar, te voy a hablar de 3 versículos que están en el capítulo 2, que es el 11, el 12 y el 13, que nos habla de 3 tiempos de la gracia: el pasado, el presente y el futuro. Y te dejo con esto que dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurado de la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
nuestro gran Dios, que nos redimió, que pagó un alto precio para que nosotros vivamos en esa gracia. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima clase.